Bien, entonces ahora vamos a trabajar el tema ecología. Es una palabra que ustedes de repente la han escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, vamos, y también es parte de la biología. Entonces, vamos a definir qué cosa es ecología. ¿Qué es la ecología? Y entonces, la ecología es una ciencia. André, atiende por favor. ¿Sí? Ya, ahí estamos viendo. Ya, ¿qué es la ecología? Es una ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. Es decir, interacción significa cómo interactúa, cómo se relaciona los seres vivos con su medio ambiente. Ustedes saben que el medio ambiente es todo lo que está alrededor de uno, ¿no? Entonces es su medio ambiente. La palabra ecología proviene, ustedes saben por sus conocimientos del curso de comunicación, ¿no? Que las palabras a veces provienen de vocablos de otros idiomas, ¿no? Entonces la palabra ecología proviene de oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado o estudio, ¿no? Entonces la palabra ecología significa oikos, casa, logos, tratado. Ernest Haeckel es este científico, acá lo tienen. Este científico, Ernest Haeckel, es alemán. Se le considera el padre de la ecología. ¿Por qué? Porque él lo propuso para el año de 1869. ¿No? Entonces acá podemos leer un poquito más. Es conocido como el padre de la ecología. Nació en Potsdam, Alemania, un 16 de febrero de 1834. Su muerte fue en Jena, Alemania, el 9 de agosto de 1919. ¿Qué cosa era? Era biólogo, también era filósofo, y que entre otros estudios también realizó creó términos como filio y ecología, ¿no? A él por eso a él se le considera el padre de la ecología. Entonces, si ustedes se les pregunta quién es el padre de la ecología, ustedes dirán que es Ernest Haeckel, ¿no? Un poquito, hay que saber un poquito el alemán. Segundo, continuamos entonces. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, miren, acá empieza lo interesante del curso. Entonces, ustedes dirán que tiene que ver ecología con biología. Si en biología se nos enseña el reino monera, el reino plantae, que tiene que ver El reino ecología, fungi también, profesor, reino fungi. ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con ecología? Sí tiene que ver, ¿no? Entonces, individuo, ¿no? Vamos a ver conceptos básicos que se utilizan en ecología. Por ejemplo, individuo es todo ser vivo que ocupa un lugar en el medio ambiente, ¿no? O sea, todo un medio ambiente, o sea, por decir un campo, donde es todo ser vivo que ocupa un lugar en el medio ambiente. Entonces, un individuo, ya, estamos hablando de un individuo, una persona. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es especie? Ya es un conjunto de individuos que son muy semejantes. ¿Y qué ocurre? Como son semejantes, son iguales, entonces se pueden reproducir entre ellos. Por ejemplo, un individuo es una paloma y especie es un conjunto de palomas.
Y ustedes saben que entre palomas sí se pueden reproducir. Por eso, entre dos especies diferentes no pueden reproducirse. Por ejemplo, una paloma con una gallina no se va a reproducir, porque son especies diferentes. Por eso, especie se define como un conjunto de individuos muy semejantes que tienen capacidad de reproducirse entre ellos. Ahora, ¿qué pasa? Pero a veces ustedes se dan cuenta, porque ustedes van a un campo, por decir así, al aire libre, y van a ver que no solamente van a encontrar una especie, sino van a encontrar varias especies. Entonces ya se va a formar una población. Entonces una población viene a ser un conjunto de individuos de una misma especie, ¿no? Entonces esa es población, conjunto de individuos de una especie. Entonces entonces es una población. Por ejemplo, una bandada, ¿no? Es un conjunto de puras palomas, ¿no? Esa es una población. ¿Qué más? Por ejemplo, una población de una misma especie puede ser, por ejemplo, una manada de delfines, ¿no? Cuando están saltando así, ustedes ven así, esa es una población, individuos de una misma especie. Por ejemplo, las ballenas también. A veces las ballenas andan así en 3, 6, ¿no? Sus ballenas y sus ballenatos, ¿no? Este es un conjunto, esta es una población. Por ejemplo, una manada de leones es una población, porque son individuos de una misma especie. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de poblaciones. Entonces, en una comunidad, ahí sí vamos a encontrar varias poblaciones. Por ejemplo, en la selva, en una selva vamos a encontrar, imagínense que ustedes están en la selva, en la Amazonía, están frente a un río, imagínense, ustedes cierran los ojitos, imagínense que están allá. Entonces, ahí va, esa es una comunidad, porque van ustedes a observar, por ejemplo, población de pájaros que son de una misma especie. Si ustedes observan el río, van a ver también, van a observar peces de una misma población, ¿no? Van a observar animales que viven también, que son de una misma especie. Entonces vamos a ver varias poblaciones. Poblaciones de pájaros, poblaciones de animales, poblaciones de peces, poblaciones de reptiles. Todo eso lo vamos nosotros a observar. Entonces, mira, si hacemos un repaso, individuo es uno solo. Especie es un conjunto de individuos que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos. Población es un conjunto de individuos de una misma especie y comunidad es el conjunto de poblaciones. Y más adelante vamos a llegar al concepto ya de ecología, de ecosistema, ¿no? Un ecosistema ya va a ser un conjunto de comunidades. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro concepto que ustedes deben manejar o que manejan las personas que son, digamos, hacen los ecólogos o que hacen trabajos de ecología, son, por ejemplo, el hábitat. El hábitat es el lugar geográfico donde todos los individuos de una población viven y se reproducen. Y pueden ser acuáticos, terrestres y aéreos, ¿no? Entonces, acuáticos, por ejemplo, son una manada por ejemplo, un hábitat acuático es el mar, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar diversas especies que solamente viven en el mar y también se reproducen en él. Terrestres también, ¿no? Por ejemplo, las jirafas viven solamente en tierra, ahí se reproducen.
Y aéreos, se dice aéreos no tanto porque vivan en el aire, ni un animal vive en el aire, ¿no? Sino porque su tránsito es por vía aérea. Por ejemplo, las aves, ¿no? A veces las aves, ¿no? Buen tiempo paran volando, ¿no? Pero no significa que cuando las aves van a reproducirse, no se reproducen en el aire, no ponen huevos, sino buscan, anidan en otro sitio. ¿Ya? O sea, tener cuidado con esa partecita. Entonces, hábitat es el lugar donde todos los individuos viven y se reproducen. Nicho ecológico es la actividad o función biológica que realizan las especies dentro de su hábitat, ¿no? O sea, mira esa partecita, entiéndalo así. Es como un trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen, por ejemplo? Ustedes están en la selva. ¿Qué hacen los monos, por ejemplo? De Colombia. ¿Qué más hacen? Juegan. Claro, ¿no? Esa es su función. O sea, ellos están saltando. Es su vivienda. Ya, pero ¿qué función realizan? Están ahí constantemente, están en movimiento, están saltando, ese se llama nicho, ese es pues, la actividad o función biológica que realizan las especies dentro de su hábitat. Por ejemplo, imagínense ustedes esos búfalos en el campo abierto, así que a veces salen en las películas. ¿Qué hacen esos animales? ¿Están tranquilos? Están, digamos, en un solo lugar. Están corriendo, tan así, ¿no? Son como los caballos salvajes. También los caballos salvajes no están en ¿cuál es su fin? Es correr. Los caballos corren. Así es, los caballos salvajes, ¿no? Ya el caballo ya doméstico, que está domesticado, no, pero el caballo salvaje, sí, el caballo salvaje, sí, hace así. Igual, las cebras constantemente están en movimiento. Ese es su nicho ecológico, ¿no? Entonces, mire, ustedes deben manejar estos conceptos, ¿ya? Ustedes en la parte teórica que ustedes van a escribir, yo les he puesto conceptos básicos: individuo, especie, población, comunidad, hábitat, nicho ecológico. Ustedes me van a tener que rellenar con esto, ¿no? Esto ustedes está en la plataforma, también está esto, ¿no? Listo. Entonces, ejemplos, mira, de estos conceptos básicos es esto, ¿no? Por ejemplo, un pajarito, ¿no? No sé su nombre de este pajarito. Es uno solo, es un individuo, solo, individuo. Varios de estos, o sea, de la misma especie, o sea, varios, tiene que ser de la misma especie, ojo, misma especie, o sea, la misma, entonces forma una población, ¿no? El conjunto de estos individuos de una misma especie forman una población. Ahora, el conjunto de poblaciones forman una comunidad. Por ejemplo, estos pajaritos, varios pajaritos, por ejemplo, varios lobos, parece que este es un lobo, varios roedores, por ejemplo, o varias ratas, que tiene cara de rata. Caracol y plantas, no solamente es con los animales, sino también con las plantas, porque las plantas también son seres vivos, ¿no? Entonces, estos forman comunidad, ¿no? Entonces, repito, este es un individuo. Población es el conjunto de individuos de una misma especie. ¿Qué viene a ser comunidad? Viene a ser el conjunto de poblaciones. Y luego las comunidades, varias comunidades, van a formar un ecosistema. Eso es lo que vamos a ver, la definición luego. ¿Ya? Ahorita son las... Vamos a ver si cortamos o... Son 8:48, sí, cortamos. Ya, entonces hasta acá, luego continuamos con la clase. Entonces hasta acá, mira, tengan esto. Ahorita, mientras entramos dentro de 7 minutos. Ya, profesor. Son 8:48.
8:55 entramos, ya, 8:55. ¿Por qué corto? Porque ya le dije la vez pasada, corto porque tengo que grabar esto, si no, no puedo grabar. Profesor, pero se olvidó tomar nuestra foto de siguiente. Y también corto porque voy a colocar, de paso, coloco ya lo que ustedes van a escribir, ¿ya? Listo. Entonces, Profesor, ¿y la foto de asistencia? Profesora. ya, Sí. listo. Asistencia. ¿No les tomé asistencia antes? Sí, ¿no? No, ya les tomé asistencia. Ya les tomé asistencia, a ver, sí les tomé asistencia. ¿Y no cayó? ¿Qué hora vamos a entrar, profesor? 8:55, ¿ya? Listo, entramos, 8:55. No se olviden, puntual. Ya, continuamos con la clase, entonces, continuamos con la clase. Tenemos lo siguiente. Un ratito, ¿dónde vas? Renzo. Un ratito. André. Entonces vamos a continuar con hemos visto un ejemplo de lo que es individuo, población, comunidad y ecosistema. Ahora, como ustedes ya saben esta parte, vamos a trabajar con ustedes, a ver. No me estén escribiendo en la pizarra, que me escriben en la pizarra por ahí. Ya, entonces, mira, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto, esto es una hormiguita. ¿Qué debería hacer una hormiguita? ¿Llevar comida? ¿Ah? ¿Llevar comida? ¿Una hormiguita qué viene a hacer? ¿Transporte? Mira, recuerda el ejemplo anterior. Mira, un pajarito. Individual, es un individuo. Varios, población, es animales de una misma o seres vivos de una misma especie. El conjunto de poblaciones viene a ser una comunidad, ¿no? Vamos a trabajar ejemplos de estos tres conceptos. Yo les voy a mostrar una figura y ustedes me van a decir si es individuo, si es población o si es comunidad. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Yo les voy a mostrar figuras de seres vivos y ustedes me van a indicar si es individuo, si es población o si es comunidad. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes me indiquen. ¿Ya? Nuevamente. Profesor, repiten la pizarra. Ya, nuevamente. Entonces ustedes me van a indicar qué cosa es, ¿no? Entonces empezamos. A ver. ¿Este qué es? Un individuo. Individuo. Ya. Esos niñitos para ahí están haciendo bulla. Así que. Ya. Segundo, ¿esto qué viene a ser? Población. Ecosistema. Comunidad. Solamente estamos trabajando tres conceptos. Especie, comunidad y población. Estamos trabajando individuo, comunidad y población. Entonces, ¿este qué viene a ser? Población. ¿Cuál? No. Población. No, mire, escuchen, voy a retroceder nuevamente. Estamos trabajando tres conceptos: individuo, población y comunidad. Repito, individuo es un solo ser, ¿no? Un ser vivo. El conjunto de individuos de una misma especie es población, ¿correcto? Correcto. Ya. Ahora, varias poblaciones van a formar una comunidad. ¿Me entendieron? Yo sí. Ya, pero si me entendieron, ¿por qué no me contestan las preguntas que yo hago? Ahora sí, a ver, nuevamente, cada vez que se equivoquen voy a retroceder para otra vez indicarles. A ver.
Empezamos. ¿Este qué es? Individuo. Ya. ¿Este es? Comunidad. Comunidad, nada más. Comunidad. Es comunidad, porque acá observamos que hay varias poblaciones, ¿no? Por ejemplo, acá hay una población, por ejemplo, parecen ardillas acuáticas o tiene su nombre, no recuerdo sus seres, ¿no? Entonces, hay una especie, población de patos, parece una especie. Entonces, esta es una comunidad, porque acá observamos varias poblaciones. Ahora, ¿este qué es? Comunidad. Comunidad. Es comunidad también, porque observamos varias poblaciones. Por ejemplo, acá hay una población de leones, ¿no? Una población de elefantes, una población de jirafas. Una población de cebras. De cebras. Entonces, varias poblaciones van a formar, ¿qué cosa? Comunidad. ¿Este qué viene a ser? Población. 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 ¿Qué es población? Conjuntos de individuos de una misma especie. Entonces, estos son 3 leones. No, tres. Mis lentes me los voy a tener que limpiar. Vi leones, no sé. Son lobos, ¿no? 3 lobos. Entonces, ese conjunto de individuos de una misma especie forman una población. ¿Ya? Entonces ya están, mira, la hormiguita es individuo. Villafuerte, esta figura, ¿qué viene a ser? La segunda, ahí está. ¿Qué viene a ser? Comunidad. A ver, te pregunto acá a mi alumno. ¿Cuál es? Comunidad. ¿Qué cosa es? Comunidad. André, ¿qué cosa es? No, esta figura, la que ves ahí, ¿qué viene a ser? Comunidad. La de abajo. Población. Población. La de acá, donde está el elefante. Comunidad. Comunidad. Entonces, mira, individuo, comunidad, población, comunidad. ¿Listo? Entonces ya ustedes ya son expertos, son ecólogos, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo más. A ver, ¿qué son estos? Población. ¿Población de qué es? ¿Población de qué es? Población de abejas. Abejas, ¿no? Entonces, mira, ve. Esta es una población, porque es un conjunto de individuos de una misma especie. Es un conjunto de individuos de una misma especie. ¿Este qué es? Población. Comunidad. Son de la misma raza. Población. Población. Son de la misma raza. Comunidad. Misma especie. No es comunidad, digo comunidad, no es comunidad. Población. Conjunto de individuos de una misma especie es población. Continuamos. ¿Este qué es? Individuo, ya ves. Es un individuo delfín. Individuo de un delfín. Individuo. Más. Es un individuo de un delfín. Conjunto de varias poblaciones. Esto ya, pero es en el mar, ¿no? Y entonces, mira, repasamos. Abejas, ese era población. Comunidad. ¿Sí, solito? Individuo, no individuo. Ya, y los leones.
Población, profe. Individuo. Listo, ya. Población, profe. Así se dice. Otro ejemplo más para que se les quede. Porque son pisos diferentes, Así comunidad. se lee, pero se escribe Este- Población, profe, población. Comunidad. Población delfines. Delfines. Población, correcto. Población. Sí, ahora, ¿este qué es? Individuo. Es una palmera nada más, una palmerita, una sola. Individuo. Aquí, Comunidad. comunidad. Comunidad, ¿no? Entonces ya sabemos, entonces ya saben identificar ustedes gráficamente, ¿no? Entonces, individuo es un solo ser. Población, conjunto de individuos de una misma especie, ¿no? ¿Qué cosa es comunidad? Conjunto de poblaciones, conjunto de poblaciones. Entonces, acá hay diferentes ejemplos que nosotros podemos realizar. Ahora sí, estamos en condiciones de poder decir qué cosa es ecosistema. Entonces, un ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Entonces, hemos visto que la ecología es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos. Eso tenemos que copiarlo. A ver, ahora sí, escúchenme, por favor. Luego ya les hago preguntas. Repito, un ecosistema que viene a ser es la unidad de estudio de la ecología. O sea, ¿qué estudia la ecología? Fácil, los ecosistemas. Los ecosistemas. ¿Y qué es un ecosistema? ¿O por qué está formado un ecosistema? Un ecosistema está formado por seres vivos que se le conocen como factores bióticos. Acuérdense, seres vivos se les llama factores bióticos. Y factores abióticos, que son los factores inertes, o sea, los seres que no tienen vida. En esta figurita, por ejemplo, factor biótico sería todos los seres de las plantas, por ejemplo, el venadito, las ranas, los peces, y seres inertes sería, por ejemplo, el suelo, el agua, el aire, la luz solar. Esos son factores abióticos, porque ustedes saben que son factores que no hay vida, ¿sí o no? No hay vida ahí, ¿sí? Entonces, un ecosistema, entonces, es la unidad de estudio de la ecología. En otras palabras, ¿qué es lo que estudia la ecología? Estudia los ecosistemas. ¿Y cómo está formado un ecosistema? Está formado de dos factores. Los seres vivos, que se les conoce como factores bióticos, y factores abióticos, que son los factores inertes, o sea, los que no tienen vida. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran saber de repente? Digan con confianza nomás, pregunten. Pregunten. Una pregunta, profesor. ¿El ecosistema es lo mismo que nuestro ambiente, el ecosistema? Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que dicen hay que cuidar nuestro ecosistema, y entonces ecosistema es lo mismo que como mundo, algo así. Claro, pero sí están relacionados, pero cuando hablamos de ecosistema, tiene que haber siempre los dos, ¿no? Seres vivos y seres inertes. Ya, seres vivos y seres... seres invernos. Entonces, ¿cuál? Invernos. ¿Inverno? Invernos. Entiendo. Inerte, inverno. Inerte. Es inerte. Sí. Inertes, es sin vida, pues.
factores inertes, no tienen vida. ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita. También ahora vamos a ver ejemplos de factores bióticos y factores abióticos. Ahí va. Entonces, continuamos en esta partecita. Mire, acá está. Entonces, mira, ve, los factores bióticos están formados por seres vivos. En ecología se le llama biocenosis. Esas palabritas. A ver, atiendan, después hacen comentarios, por ahí han escuchado bullas. Alejandro Ríos, alguien está hablando por ahí. Ya, entonces mira, biocinosis son los factores bióticos, ¿ya? Factores bióticos. Los factores bióticos se les conoce como con ese nombre, biocenosis. ¿Quiénes son? Ustedes ya saben, los seres vivos, ¿no? Las plantas, los animales. Por eso ya hemos visto nosotros ya anteriormente todos los reinos, ¿no? O casi todos, nos falta el reino animal, que lo vamos a hacer después. Plantas, animales, hongos, protozoarios, algas, bacterias. Todos estos son seres vivos. Entonces, todos estos seres vivos son los factores bióticos que se les conoce también como biocenosis. ¿Correcto? Esa es la pregunta. Alguien me preguntaba, por ejemplo, qué eran seres inertes. Los seres inertes son los que estamos acá. Entonces, mira, factores abióticos se le conoce como biotopo. Biotopo. Está formado por los componentes no vivos. Entonces, los seres inertes son los seres no vivos. Ejemplos: la luz, la temperatura, o sea, la luz, la temperatura, el aire, el suelo, agua, rocas, todos esos son seres no. Las nubes, todo eso, ¿no? La lluvia, todo eso son factores abióticos. Entonces, ya entendemos, o sea, biocinosis, factores bióticos, biotopo, factores abióticos. Los factores bióticos son seres vivos y factores abióticos, seres no vivos. ¿Ya? Por ejemplo, un gato, ¿qué viene a ser? ¿Abiótico? Biocenosis. ¿Ah? Biocenosis. Biótico, ¿no? Un cangrejo. Individuo. No, pero Bióticos. Biocenosis. Una chompa. Biotopo, profesor. Topo, ¿no? Algo que Lo dije primero. Ya, listo. Pero en realidad, más que todo, cuando hablamos en términos biológicos, vamos siempre a poner ejemplos de cosas que están en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ustedes están en el campo. Si están en el desierto, ¿qué van a ver ahí? En un desierto, ¿qué van a ver? Arena, ¿no? Entonces, arena es un factor abiótico. Todo. Profesor, ¿y usted me va a dar ejemplos sobre eso? Sí, bueno, sí. Acá ya tiene ejemplos. Ejemplos para nosotros resolver. Que sí, vamos a explicar también. Entonces, otra cosa, mira, ¿ves? Entonces, mira, ahora sí, mira, ¿cómo es antes que me preguntaron qué es medio ambiente y qué cosa era, qué cosa era. Entonces, mira, un ecosistema, ustedes pueden observar que está formado por biotopo. Este es un ecosistema y de acá estamos extrayendo, por favor, alguien está haciendo puya, por ahí alguien está haciendo puya. Alejandro, apaguen su micro, por favor. Siempre yo, profe.
¿Quién es? ¿Quién es que está haciendo bulla? De repente, apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. Apaguen su micro. Se escucha un ruido raro que no me deja. Fabricio, apaga tu audio. Profesor, ya es hora. Ya. ¿Es hora de qué? Empezar razonamiento matemático que lo he esperado todo el día porque me gusta. Cuando termine mi hora, yo soy que dispongo de mi tiempo. Ya. Continuamos. Entonces, sigamos. Entonces, ecosistema quiere hacer, no, acá estamos concentrados. Mira, ecosistema está formado, hemos dicho en la primera, es las relaciones entre seres vivos y su medio, ¿no? Su medio ambiente. Entonces, el biotopo, en esta figura, ¿qué es el biotopo? Por ejemplo, la energía del sol, la lluvia, los vientos, la roca, el calor, la temperatura, ese viene a ser el biotopo. ¿Cuál es la biocinosis? Son todos los seres vivos. Las plantas, las aves, las serpientes, los animales terrestres, ¿no? Y otros seres vivos que no se ven, pero que están, por ejemplo, puede haber lombrices, puede haber hormiguitas, puede haber hongos o, por ejemplo, puede haber también bacterias que no, obviamente, por ser microscópicas no se pueden observar, pero que también están presentes en este ecosistema. ¿Ya? Entonces, este es un ecosistema. Entonces, ecosistema viene a ser las relaciones entre seres vivos y su medio, ¿no? Siempre tiene que haber biotopo y biocenosis, ¿no? Biocenosis, ¿no? Esas dos cosas tienen que existir. Profesor, le quería decir algo. Sí. Ya acabó la segunda hora de razonamiento, Dije también que el que maneja los tiempos soy yo, no ustedes. ¿Sí? Dejen terminarme la clase. ¿O quieren que yo corte la clase a medio y haga otro curso? No. Ah, entonces, todavía tenemos, yo manejo mis tiempos, yo soy el maestro, yo soy el que dirijo mis tiempos. ¿Sí? Ya. Entonces, me dejan terminar. Entonces, este es el ecosistema y estos son los diversos, la relación que hay en biotopo y biocinosis. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros estamos terminando esta parte del curso. Ahora, ustedes también pueden realizarme este también voy a colocar para que ustedes lo hagan en su cuaderno. ¿Ya? Esto también es fácil. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de estudio de la ecología? ¿Cuál es? La unidad de estudio de la ecología. Profe. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer contigo? No. Pues como ustedes quieren hacer razonamiento, voy a terminar la clase. No, profe. Eso lo van a hacer, lo iba a hacer con ustedes, pero eso ahora lo van a hacer. No, yo soy loca en clase, profe. No, es que ya tampoco nos va a alcanzar tiempo porque ya tengo solamente 5 minutos y en 5 minutos no lo voy a poder hacer. Pero, por ejemplo, ustedes es la unidad de estudio de la ecología, es ecosistema. Lo van a ecosistema. Al conjunto de poblaciones se le denomina comunidad. Lo van a encontrar por acá. Es considerado un factor abiótico, además ocasiona enfermedades virales. Ya lo van a encontrar. ¿No? Ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su medio ambiente, ecología. Al componente biótico de un ecosistema también se le llama biotopo o biocinosis. ¿Ya ves? Al componente abiótico de un ecosistema también se le denomina, ¿ves? Ustedes ya ven, ya lo están haciendo rápidamente. Bórrenme esto, por favor. Listo, entonces,
Ahí terminamos. Son 9:33. ¿Por qué me están apurando? La hora empieza a 9:30. Estamos atrasados solamente 5 minutos. Ya, entonces ya. Entonces, me va en ese crucigrama también me lo van a hacer. Yo lo voy a colocar ahora en el grupo para que ustedes lo realicen. Entramos 9:40, entramos para la clase de razonamiento matemático. Profesor, le quería decir algo. No, ya nos alcanza tiempo. Luego, No, cuando pero empecemos, que razonamiento lo que 9:40, entramos nuevamente a clase, ¿ya? No sé, 9:40. porque voy a 40. a las 10.